Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Los animo a abrir su palabra, a la Biblia, en el capítulo 9, versículo 30 al 32. Capítulo 9, versículo 30, 32. Hoy me tocaron los pasajes acerca del anuncio que le da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, ¿sí? Que es el anuncio de su muerte. A mí me toca la segunda, bueno, no es segunda parte, sino es la segunda vez que el Señor anuncia su muerte. La primera vez que el Señor ya lo ha hecho fue en el capítulo 8, versículo 31. Si me acompañan, antes de leer mi pasaje, en el capítulo 8, versículo 31 dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Hasta ahí. Los pasajes que a mí me tocan son similares a este primer anuncio que el Señor lo hizo. Estamos ahora en el capítulo 9, versículo 30 al 32, que dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Bien, acá vemos que a continuación de lo que fue pasajes anteriores, en el momento que el Señor liberó a esta persona que estaba muda, que dice la palabra, ¿sí? Luego de ese acontecimiento, sucede que estando en un momento el Señor con sus discípulos, el Señor lo que busca es un momento de privacidad, un momento de estar a solas con ellos. Ya hemos visto a nuestro Señor que ha sanado enfermos, ha hecho milagros, les agolpaba a la multitud y todo lo demás, pero en este momento, mis hermanos, nuestro Señor estaba concentrado en enseñar a los discípulos lo que vendría. Este acontecimiento tan importante y tan fuerte que sería luego para los ojos de los discípulos. Bien, este segundo anuncio es parte de los 3 anuncios que el Señor da acerca de su muerte. A mí me toca el segundo, que es más sencillo, es más simple, es corto lo que el Señor habla. Podemos ver que en el primer anuncio y en el tercer anuncio se expresa un poco más de lo que va a suceder. Pero en este anuncio nuestro Señor lo dice cuando está en camino a Jerusalén, que es donde acontecería todo este tema de la muerte de nuestro Señor y la resurrección. Los discípulos, mis hermanos, tenían en su mente a este Mesías que los iba a librar de ese momento que estaban siendo oprimidos por los romanos. Y esto lo podemos ver ahora en el pasaje 31, cuando dice el Señor: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice en el 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es interesante, pero los discípulos, mis hermanos, luego que nuestro Señor les anuncia de lo que iba a acontecer, ellos actúan de una manera indiferente, una manera que ellos todavía no pueden comprender lo que el Señor les está diciendo. Ahí sale lo que es el orgullo y el egoísmo del corazón de los discípulos. Eso lo vemos también en los otros anuncios del Señor, que seguido de cada uno, los discípulos reaccionan de una manera como que, no sé cómo decir, como muy diferente. O sea, ellos todavía no pueden entender lo que el Señor les está diciendo. El Señor está diciendo que Él va a ser entregado en manos de hombres, que Él va a ser menospreciado, golpeado, escupido y todo lo que le iba a suceder, y que iba a morir. Pero me encanta porque el Señor no solamente dice que Él va a ser muerto, que Él va a ser entregado y va a morir, sino que también dice que Él va a resucitar. La muerte y la resurrección van juntamente, y eso es lo que nuestro Señor les está diciendo. Pero estos discípulos no entienden. Y de hecho, en el pasaje 32 dicen que ellos tenían miedo de preguntarle.
Podemos pensar que quizás tenían miedo de preguntarle por lo que ellos ya vieron, lo que el Señor, cómo el Señor lo reprendió a Pedro en el primer anuncio, ¿no? O quizás porque también ellos, al no entender esto y decían, ¿cómo puede ser que el Mesías, aquel que dice que es el Hijo del Hombre, va a morir en manos de los fariseos y de los escribas y de los gentiles? Es algo que ellos todavía no pueden comprender, pero algo sí estamos seguros, mis hermanos, que ellos no entendían. La verdad que los discípulos estaban en otra, su mente estaba en otra cosa. Ellos estaban pensando más en lo terrenal, en su propia comodidad, ¿sí? En sus propios deseos, pero no estaban pensando en lo que realmente el Señor iba a hacer en ese momento. Ahora, cuando el Señor dice, cuando Él habla acerca del Hijo del Hombre, bueno, el Hijo del Hombre es el Mesías, mis hermanos, y eso está de una manera explicado quién es este Hijo del Hombre en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Es donde Daniel tiene estas visiones. En esa noche que él descansa y empieza a tener visiones y demás, habla acerca de las bestias. Bueno, y en el pasaje 13 habla acerca del Hijo del Hombre, alguien que iba a venir con un dominio eterno, que iba a reinar con gloria y poder. Y los discípulos tenían en su mente esta idea del Mesías, un redentor que en ese momento iba a reinar y que los iba a librar de la opresión de los romanos. Bien, algo que yo pensaba, hermanos, acerca de esta reacción de los discípulos, es cómo nosotros muchas veces también reaccionamos igual que ellos. Yo me sentí identificado cuando vi esta reacción seguida después del anuncio del Señor de los discípulos, de muchas veces nosotros entendemos ahora en este momento entendemos que hemos sido salvados por pura gracia, que el Señor ha perdonado nuestros pecados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y gloria a Dios y amén. Pero muchas veces nuestra mente está más bueno, el Señor nos salvó y estaremos con Él reinando y bueno, gloria a Dios. Y hasta ahí nos quedamos, pero nos olvidamos a veces también de las implicaciones que lleva el ser cristiano, mis hermanos. Yo creo que esto tendría que empujar nuestros corazones a poder ser más activos en cuanto a las cosas del Señor, de saber que nuestro Señor no solamente murió, sino que Él también resucitó y que Él está gobernando soberanamente, mis hermanos. Eso también debería traer implicación a nuestros corazones de por qué nosotros hemos sido salvados por Él y qué es lo que eso lleva a nuestros corazones de forma para poder obrar y servirle a nuestro Señor, ya sea predicando el Evangelio, ¿sí? Por gratitud, sabiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que muchas veces somos como los discípulos, un poco distraídos, no podemos meditar y entender del todo, quizás en algunas cosas que sí requiere de mucha mayor fuerza para poder entender algunas cosas importantes de la palabra del Señor. Eso también es importante, mis hermanos, motivarnos a poder meditar acerca de la palabra del Señor, tanto su expiación como todas las demás cosas que tenemos en las Escrituras, ¿no? Hay algo también que me encantó mucho y me gustaría que me acompañen, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Este pasaje es increíble, eso sí, me encanta y se los quiero compartir. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Bueno, acá vemos el discurso de Pedro, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 38. Si no tengo mal el pasaje aquí, capítulo 38. Pedro dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Perdón, hermanos. Agarré otro versículo. Está
Esperen que lo tengo acá, Hechos capítulo 2, lo tenía acá. Hechos capítulo 2, versículo 22, hermano. Ahora sí, perdonen que me mezclé de versículo. Versículo 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección también estaba bajo la soberanía del Señor. Podemos entender también que de alguna manera Dios mismo entregó a su Hijo a manos de corazones viles, como los hombres, en los cuales, como nos dicen nuestros pasajes, a los fariseos y a los escribas, que fue nuestro Señor maltratado, que fue de una manera tormentosa. De hecho, unas palabras que me venían a la mente era que en el anuncio de nuestro Señor Jesucristo vemos la atrocidad, pero también podemos ver la belleza de la victoria, mis hermanos. La atrocidad por todo lo que nuestro Señor pasó, ¿verdad? Pero la belleza de la victoria es que nuestro Señor resucitó. Hermanos, Él está vivo, y gracias a su muerte y a su resurrección nosotros estamos aquí. Hemos sido comprados por su sangre. Él ya pagó nuestros pecados, mis hermanos. Y eso es algo que debe de mover nuestros corazones, hermanos, que debe empujarnos. Yo sé que hay el hermano Oscar, hay veces que él, cuando anuncia y predica la palabra, una cosa que me gusta que él siempre dice eso, dice nuestros corazones que tienen que ser empujados y movidos hacia el Señor. Que el Evangelio, que la centralidad del Evangelio, mis hermanos, es la cruz, realmente empuje nuestros corazones a un servicio ante nuestro Señor, una vida de arrepentimiento y de servicio. Tengo dos pasajes para compartirles, si me pueden acompañar en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. Tres, cuatro. Dice, porque primeramente os he enseñado a lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo resucitó, mis hermanos. Él murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Ese es el anuncio que el Señor les estaba enseñando a los discípulos, preparando los corazones de los discípulos por lo que iba a acontecer. Romanos, capítulo 5, 8. Romanos, capítulo 5, 8. Me encanta. Dice esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, mis hermanos, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que el Señor iba a hacer. Y eso es lo que le iba a acontecer camino a Jerusalén. No solamente iba a morir, sino que él iba a resucitar, que la ira de Dios iba a caer sobre Cristo. Y mediante ese sacrificio, mis hermanos, íbamos a ser perdonados, reconciliados con nuestro Señor, con Dios. Mis hermanos, les animo a poder no solo meditar, sino también dejar que el Señor humille nuestros corazones. Porque vemos que nuestro Señor mismo se humilló, yendo a la cruz, tomando nuestra vergüenza, ¿sí? Y siendo nosotros también viles y pecadores, Él por pura gracia nos salvó y nos perdonó.
No seamos como los discípulos, mis hermanos, y muchas veces lo somos, pero no seamos así, indiferentes, distraídos, más bien al contrario, entendiendo de lo que el Señor hizo en la cruz y todo lo que Él padeció, que eso agite nuestros corazones, hermanos, y que nos dé ese empuje para poder amarlo y tener la esperanza de que nuestro Señor pronto está a venir y que estaremos con Él. Que Dios nos ayude, hermanos, que Él ilumine nuestra mente y nuestros corazones con su palabra, y que cada día nos ayude a poder meditar en el Evangelio. Gloria al Señor por lo que hizo, hermanos. Él ya lo hizo todo, el Señor lo pagó todo. Y este anuncio lo vuelve a repetir otra vez más adelante, en el capítulo, en el 9, versículo 30. En el capítulo 10, versículo 32, nuestro Señor vuelve a repetir el anuncio de su muerte. Un anuncio en el cual los discípulos no estaban preparados para lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder. Hermanos, que Dios nos ayude y que este glorioso evangelio pueda sembrar en nuestros corazones el amor del Señor. Amén. Son 3 pasajes que me tocaron, hermanos. Solamente por último decirles que en Lucas capítulo 9, versículo 44, el Señor dice lo mismo acerca de su muerte, pero dice unas palabras interesantes. Y Él dice así, se los voy a compartir, no lo busquen. 9:21. Dice, esperen, creo que tengo 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Haced que os penetren bien en los oídos. Eso es lo que le decía nuestro Señor a los discípulos. Entiendan, esto me sucederá, pero ellos claramente no entendían lo que iba a pasar. Su mente estaba en otra cosa y no en lo que el Señor estaba por decirles. Hermanos, que Dios nos ayude, nos dé gracia y podamos ser agradecidos con nuestro Señor y empujados para predicar su palabra y para darle toda la gloria a Él. Les pido que me acompañen en oración y que el Señor nos ayude.